Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El de entrenador de River Plate parece un traje hecho a medida para Marcelo Gallardo. El muñeco ha vuelto a casa, al Monumental, para que a River se le vuelva a poner la cara de candidato a ganar la Copa Libertadores. Gallardo es un especialista en esta competición, con 2 títulos y un subcampeonato en sus espaldas. La afición del millonario se enorgullece de que desde la llegada del muñeco es River el que ha robado a Boca Juniors el título honorífico de equipo más competitivo en la Copa Libertadores. Y ahora, tras eliminar a Colo-Colo en los cuartos de final, afronta las semifinales contra el Atlético Mineiro de Gabi Milito. Es una carrera curiosa, la de Gallardo en los banquillos. Nada más retirarse, jugando en Nacional de Montevideo, coge el banquillo del histórico equipo uruguayo. Triunfa, gana la primera división uruguaya y empieza a entrenar a River Plate. Tras dejar a River, cuando parecía que era el proyecto de entrenador argentino más ilusionante, más preparado para triunfar en los siguientes años en Europa, tras varias reuniones, negociaciones con clubes importantes europeos, todo se tuerce, nada acaba triunfando. Estuvo muy cerca del Marsella, pero no se dio. Y acabó en el Al Ittihad en Arabia Saudí. No fue bien la aventura en el fútbol árabe y decidió, como decimos, volver a casa. ¿Por qué no aceptó ninguna oferta europea? ¿Es el de Gallardo el típico caso de entrenador hecho a medida de un solo club? ¿Están hechos el uno para el otro, River y Gallardo? Vamos a hablar del muñeco en la portada de Play Fútbol de esta semana. Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble a nivel de resultados, de darle consistencia y otro año, se le van jugadores, pero sigue estando. Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados 3 entrenadores para el mejor del año, no está él nunca. Creo que el fútbol sudamericano, no entiendo cómo no. Parece que solo existe Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo, porque creo que no solo por un año, sino por tanto tiempo. Ojalá un día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito. Un título de la primera división de Uruguay, un título de la primera división de Argentina, una Copa Sudamericana, 3 recopas sudamericanas, 2 Copas Libertadores, una Copa Suruga Bank, 3 Copas Argentinas, 2 Supercopas Argentinas y un trofeo de campeones. Este es el palmarés de un entrenador joven, todavía no alcanza los 50 años y que no lleva ni siquiera 15 años entrenando. Empezó en 2011, ahora ha vuelto a casa, ha vuelto a River Plate y tiene el sueño de volver a llevarle al equipo de Buenos Aires a una final de la Copa Libertadores, su más deseada y tan querida Copa. Nos escucha ya desde Argentina Vicente Muglia, mi compañero y amigo, que le tenéis que seguir todos en @VicenMuglia en Twitter, y con todas las cosas que hace. La verdad es que es un placer leerle en Diario Le. Yo me engancho al fútbol argentino y parte del sudamericano, también de Libertadores, a través de sus textos, así que me mantiene informado y analiza como siempre a la perfección, y es un gusto saludarle en el programa. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío y gracias por la bienvenida. Periodista y analista táctico que nos ayuda en Play Fútbol a hablar de cositas a veces de fútbol argentino, no siempre, hay de todo un poco. Y Vicente, para hablar del muñeco Gallardo no se me ocurría nada mejor que charlar contigo.
qué cosa especial tiene el muñeco con la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, sí, realmente, así como hay entrenadores se dice que hay entrenadores para algunos clubes, también parece que hay entrenadores para algunas competiciones, ¿no? Y bueno, al parecer esa es una de las situaciones que ocurren con Marcelo Gallardo, que ha llegado a River, a un River que no jugaba bien, un River cuyo entrenador Martín de Michelis era cuestionado y resistido por los hinchas en la última etapa de su ciclo al frente del plantel, y ya le ha dado una fisonomía de equipo, ¿no? Ya hay un equipo que al menos, si bien creo yo le falta trabajo y le falta un mayor vuelo aún en lo futbolístico, por lo menos se van empezando a notar cosas digamos que pertenecen al estilo y a la ideología y a las convicciones que tiene Marcelo Gallardo como entrenador. En el caso de Marcelo Gallardo, Vicente era uno de los entrenadores, ahora ahondaremos más en su momento en River Plate, en su regreso y cómo están las cosas allí, pero era de los embriones, de los proyectos de entrenadores todavía jóvenes, a los que incluso te diría, Vicente, que por características, porque sus equipos eran muy intensos, una de las claves tácticas de los equipos de Marcelo Gallardo, de los River de Gallardo, que alcanzaron 3 finales de Libertadores, era esa capacidad para presionar y presionar bien, las dos cosas, que es muy importante, y hacerlo bien en campo rival, robar y a partir de ahí ser verticales y hacer daño a los rivales. Por características y por edad, era uno de los técnicos que me apetecía ver en Europa. En cambio, por lo que sea, no hemos tenido la posibilidad. Sé que hubo alguna negociación que estuvo bastante avanzada, pero que al final se cayó y se fue al fútbol de Arabia Saudí, que creo que por condiciones estaba para más Gallardo, y por características del juego en Arabia Saudí tampoco era el fútbol en el que me encajaba más. Sí, coincido, Bruno. La verdad fue una jugada extraña, fue una jugada rara la de Marcelo Gallardo en el fútbol saudí, porque realmente uno lo imaginaba en el fútbol europeo, en la elite, teniendo en cuenta que Argentina tiene una historia de entrenadores que han brillado en el fútbol europeo, y bueno, uno creía que Gallardo podía ser un eslabón más en esa cadena, pero bueno, por distintos motivos no se ha dado. En algún momento él ha recibido una oferta, una propuesta sin duda muy buena en lo económico del fútbol saudí, y ha decidido probar suerte en esa liga. Obviamente que para nosotros aquí en la Argentina, para la prensa y para los hinchas en general, esa decisión ha sido bastante cuestionada, porque uno creía que desde lo económico podía ser muy buena, pero no desde lo competitivo y desde su carrera profesional. Pero bueno, son decisiones muy personales. La realidad es que, como tú dices, Gallardo apareció en el fútbol argentino como una promesa de gran entrenador, y recuerdo bien que en aquel 2014, cuando asume el mando en River, muy pronto le imprimió a su equipo esta voracidad, esta intensidad a la hora de presionar, a la hora de recuperar, de tener a un equipo en campo rival permanentemente, siendo muy vertical también a la hora de atacar cuando el equipo recuperaba la pelota, y por eso en aquellos primeros años de Gallardo en River se lo mencionaba como un entrenador con estilo europeo, justamente por esta cuestión de intensidad. Es más, puedo asegurarte que en el fútbol argentino el término, el concepto de intensidad se lo debemos a Gallardo, porque a partir de él se instaló y se puso de moda este concepto futbolístico al ver digamos cómo jugaban sus equipos. Fíjate, Vicente, hablaba estos días con una persona que ha estado trabajando con él, que no lo conocía, pero que ha estado trabajando con él en Arabia en los últimos meses, y me decía, si hay que definir a Marcelo Gallardo con dos conceptos, te diré
profesionalidad e intensidad, la intensidad que quería en cada entrenamiento, la intensidad que le ponían los ejercicios de presión en campo rival, de presionar para robar, era tremendo. Me hablan también de tanto él como su cuerpo técnico, una calidad humana bestial, y que no triunfó, hay que decirlo todo, más allá de no haber probado suerte en Europa, es que no triunfó en Arabia Saudí, en el Al Ittihad en este caso, diferencias con la directiva y demás, pero cuentan que esa intensidad que él quería en los entrenamientos y demás, que no acabó de cuajar del todo, y que por eso seguramente se tuvo que volver a Argentina. Él volvió a casa, volvió a donde todo el mundo le idolatra, le quiere, y precisamente hay otra característica de Marcelo Gallardo, y que creo que también tiene algo que ver con la manera en la que prepara tácticamente a sus equipos, y es que sus equipos son coperos, son de las citas marcadas en rojo en el calendario ese día, también saber imprimir a nivel mental a sus equipos un carácter ganador, que en el día D saben responder. Luego se pueden dejar puntos, como le ha pasado últimamente en algún encuentro de Liga Argentina en el que no se espera un tropiezo, pero los días señalados, River no sé si gana, pero siempre está ahí. Sí, es un equipo que siempre es competitivo. Podrá ganar muchas veces, perder otras, pero siempre está como a la altura de las circunstancias, ¿no? Gallardo es un entrenador que hizo copero a un club, porque realmente River a lo largo de su historia siempre ha sido el club más ganador en la historia del fútbol argentino, pero no podía traducir eso en conquistas internacionales. Y Gallardo fue el que da vuelta a esta historia, ¿no? Sobre todo con los partidos contra Boca, no solamente la famosa final que la revancha se jugó en Madrid, sino en otros duelos que tuvieron Boca y River por la Copa, donde River elimina a Boca, y además con esta cuestión, esta especie de mística copera, que River realmente a lo largo de su historia nunca tuvo, pero que sí ha tenido en el ciclo de Gallardo. Obviamente le ha dado al equipo una personalidad, una fisonomía, una estructura en cuanto a lo que él pretende, pero igualmente aclaramos algo. River hoy está en las semifinales de la Copa de Libertadores, ha mostrado atributos, ha mostrado virtudes, pero es un equipo al que todavía le falta juego. Se ha convertido quizás esta versión del River de Gallardo en un equipo más rocoso, un equipo más combativo, por llamarlo de alguna manera, y a su vez un equipo con menos volumen en lo futbolístico, ¿no? En cuanto a asociaciones, en cuanto a sostén de la pelota. River siempre ha sido un equipo que ha dominado a sus rivales, generalmente en la mayoría de los casos a partir de la tenencia del balón, cosa que no ha ocurrido en este ciclo de Gallardo, donde ha dividido el balón, donde incluso ha perdido en cuanto a porcentaje de tenencia, pero sí se ha convertido quizá en otro equipo igual de competitivo, pero con otras características, lo que habla también del pragmatismo de un entrenador que a lo largo de sus años en River se ha confirmado también como un gran estratega, de definir el sistema y el plan de juego del equipo de acuerdo también al contexto y al rival. Tiene una gran plantilla River Plate, al menos mejor que en otros momentos históricos recientes de River, con gente como Armani en la portería, Petzela, que le hemos visto estos últimos años en Europa, en España en este caso, que está absolutamente vigente, Marcos Acuña, gente como Nacho Fernández, Craneviter, Lanzini, que fue el que decidió el último superclásico, Borja, el delantero colombiano, Colidio, bueno, tiene con qué, como decís por allí, y así fue como ganó, por ejemplo, su superclásico contra Boca, eliminó al Colo-Colo de Almirón y con Arturo Vidal en el terreno de juego en los cuartos de final, y ahora viene un duelo también en lo táctico interesante, dos entrenadores que ya se han enfrentado, seguramente con nivel de armas distinto, pero le ha competido bien también Milito al muñeco Gallardo, y ahora se van a ver las caras con un duelo además Argentina-Brasil con ese River Atlético Mineiro. Va a ser un duelo, con esto acabamos, Vicente, precioso, ¿eh?
Sí, es una verdadera prueba de fuego para Gallardo y para River, porque los antecedentes entre Gallardo y Milito siempre han dado grandes partidos. El historial entre ambos realmente es muy parejo, muy peleado, y siempre Gallardo en River y Milito en equipos supuestamente con menor jerarquía, menor calidad. Ha ganado 4 partidos Gallardo, ha ganado 3 partidos Milito, han empatado una sola vez, y siempre uno tiene el recuerdo de que Milito ha sido el entrenador que más desde lo táctico ha puesto en apuros al River de Gallardo. Por eso será una prueba de fuego para el muñeco, un nuevo desafío que se le presenta en este objetivo que tiene desde que llegó a River, que es volver a levantar la Copa Libertadores. Está a 3 partidos, las 2 semifinales y una eventual final. De esos 3 partidos goza de una aparente ventaja, que es que 2 de esos 3 partidos se van a jugar en su estadio, porque será la revancha con Atlético Mineiro en la semifinal, y ya está estipulada que la final de la Copa Libertadores, a un único partido, se disputará en el Estadio Monumental. Pues todos los alicientes puestos para ver si River, otra vez de la mano del muñeco Gallardo, alcanza otra final de la Libertadores. Vicente, como siempre, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol. Un placer charlar de fútbol contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Por favor, Bruno, el agradecido soy yo. Como siempre, un placer poder hablar contigo y a disposición para cuando lo dispongas. El de esta semana es un Play Fútbol especial, casi es un monográfico de Gallardo, pero la semana pasada, como se nos fue un poco el tiempo de las manos, ya dejamos por contestar las preguntas. No tuvimos tiempo para las preguntas y lo vamos a hacer ahora. No va a haber tramo de actualidad con Paquillo Mariscal porque estamos grabando el podcast a mitad de semana y no tendría, obviamente, ningún sentido. Así que vamos allá con vuestras preguntas. Las podéis dejar, ya lo sabéis, en Twitter, lo que era antes Twitter, en X, que hay que decir ahora, @playfutbol, todo junto playfutbol, o también en los comentarios de iVoox. Chapa Red, precisamente en iVoox, nos dice: ¿creéis que Mason Greenwood puede volver a una convocatoria de la selección inglesa? Por su inicio en el OM no lo dudo, pero por los motivos extradeportivos sí. Saludos. Pues Chapa, la verdad es que tiene mala pinta. Cuando estamos grabando este episodio no se ha dado todavía la lista de convocados de Inglaterra, pero yo creo que como mínimo tiene que pasar más tiempo, que el hecho de que lo haya dejado ir de la manera que lo ha hecho el United ya te viene a decir a las claras cuál es la opinión pública en Inglaterra hacia lo que pasó con Greenwood, que recordemos que no tuvo juicio, pero que hay bastantes pruebas y tuvo una denuncia por violencia sexual y violencia de género, así que es un tema muy grave y que no nos mola tratar en Play Fútbol porque nos gusta hablar del juego, pero que hay que decir las cosas como son. Y lo voy a dejar ahí. El United ha tomado una decisión, para mí más que respetable, lo dejó ir y ahora está en el Olympique de Marsella. Vamos a seguir contando lo que hace en los campos, pero también es cierto que si por motivos no deportivos la Federación Inglesa no quiere convocar a Greenwood, a mí me parece normal. Esto es solo mi opinión, pero a mí me parece normal. Más preguntas. Un anónimo dice: ¿por qué siempre empieza tan mal el United desde que llegó Ten Hag? Es algo bastante curioso. Yo creo que tiene algo que ver con el tema táctico, que los futbolistas no acaban de... Jugadores nuevos siempre prácticamente año tras año, y no acaban de pillar la idea táctica de Ten Hag hasta bien entrado el proceso. El fútbol hoy es bastante también de día a día. Y a mí me llama la atención que los equipos de Ten Hag acaben tan bien. Recordemos que hace 2 años llegan a las 2 finales de las copas, Copa de la Liga y FA Cup, pierden la de la FA Cup. El año pasado llegan a final de FA Cup y la ganan, mejor dicho, al Manchester City, ni más ni menos. Y por eso salva la continuidad de Erik ten Hag, por eso le dan la posibilidad, la opción de seguir en el banquillo. Y este año otra vez vuelven a empezar mal. Es que en el primer año creo que todavía con
David De Gea en el equipo titular, de hecho, pierde 4-0 contra el Brentford. En algún momento llega a estar 4-0 en ese inicio de temporada. Más preguntas. Hola, soy Josep y quería preguntar por qué delantero podría potenciar mejor el juego de Nico Williams y Lamine en la selección en los próximos años. Y en caso de que Nico fichase por el Barça, ¿quién encajaría mejor con ellos para suplir a Levy? ¿Alguien más combinativo y con cierto remate como Sesco? ¿Combinativo pero bueno al espacio como Isak? ¿O un perfil más rematador? ¿O tenéis alguna otra preferencia? Gracias. De los nombres que has dicho, a mí me gusta más para ese Barça futuro, me gustaría más Sesco que Isak, y me gustaría más Gyökeres que Isak. Un perfil de delantero que se sepa asociar, que sea buen rematador, pero que además sepa ir al espacio. El caso de Sesco y de Gyökeres lo es. Isak sobre todo sabe ir al espacio, lo de asociarse le cuesta un poco más. Yo creo que entre Sesco y Gyökeres estaría mi respuesta final. Y para la selección española, a ver, es que de momento no hay ningún 9 que me llame especialmente la atención. Va a ser muy difícil que Samu Omorodion, tal y como está rindiendo en Portugal, no llame con mucha fuerza a las puertas de la selección, incluso desde ya para la absoluta, estando Joselu en Qatar, estando Morata en una posición de no titular indiscutible en el Milan. Yo creo que Morata sigue siendo uno de los grandes líderes de ese vestuario, y más con la lesión de Rodri, que Morata va a seguir yendo con la selección, pero creo que Samu Omorodion va a estar en las quinielas de ser el delantero centro titular desde dentro de muy poquito en la selección española. Jairo Restrepo. Bruno, buenas tardes. Dice, ¿puede el Barcelona inscribir un portero en Champions en esta ronda preliminar o tendrá que esperar hasta la nueva apertura de inscripciones? Escucho hablar de la Liga, pero no en Champions, por eso mi pregunta. Qué enriquecedor tu podcast, gracias. Pues gracias a ti, Jairo, por escucharnos y por tus palabras, lo primero de todo. Y para seguir, sí que se puede. En la Champions, para que nos entendáis, para hacerlo muy fácil, hay una lista A y una lista B. En la lista B, básicamente, es la formada por jóvenes / canteranos, o sea, jugadores muy jóvenes que básicamente son del filial, juvenil y demás. Pues bien, como en la lista A el Barça solo tenía 2 porteros, que eran Ter Stegen e Iñaki Peña, el resto, que creo que eran Astralaga y Kochen, formaban parte de la lista B. Como tan solo tenía 2 porteros en la lista A y uno de ellos tiene una lesión grave, una lesión de larga duración, la UEFA tiene, vamos a decir, un asterisco que permite, justo y únicamente para la posición de portero, dar una ficha extra si hay una lesión grave. El caso del Barça con Ter Stegen lo es, por tanto, se puede inscribir a Wojciech Szczęsny, o vamos a decirlo como lo hemos dicho siempre, Szczęsny, el nuevo portero del Barça, lo puede inscribir. V. Dávila 8 dice, me parece que se cargan el fútbol con expulsiones como la de Trossard. No es expulsión en la vida, no se pierde nada de tiempo en esa jugada. Los futbolistas tienen que ser robots ya, qué asco. Una pregunta para el próximo podcast. Me gustaría saber un poco más de este Torino, que no he podido ver, pero que ha arrancado muy bien. ¿Qué jugadores ha traído, que estén destacando, sobre el entrenador y cómo juegan? Me gustaría conocerlo antes de emocionarme con ese Toro, a ver si puede mantenerlo. Pues es verdad que tiene muy buena pinta. Lo primero que hay que decir es que está rindiendo a muy, muy buen nivel Saúl Coco, el central, el ex de Las Palmas, internacional por la selección de Guinea. Está jugando realmente muy bien, central de 25 años, que es uno de los fichajes. También han firmado a Guillermo Maripán. Creo que han acertado con fichajes que pueden dar experiencia y solidez. Tienen a Borna Sosa, ese lateral izquierdo que había destacado en el fútbol alemán, internacional por la selección de Croacia. A mí el futbolista que más me gusta de toda la plantilla, el que más futuro creo que tiene, es Samuel Ricci, un centrocampista, un mediocentro, 23 años, ha ido en las últimas convocatorias de Italia. De hecho, le gustó muchísimo a Spalletti y por eso le llamó y le ha puesto en los últimos partidos. Muchísima claridad, un jugador que da mucho equilibrio, insisto, 23 años, y que empieza a sonar ya para equipos potentes, y le echa una mano. Hay un futbolista
Ivan Ilić, internacional serbio, más interior, jugador más de llegada, puede jugar también de medio centro, pero me parece que cuando se suelta es mejor futbolista, mucha claridad para organizar, para oxigenar al equipo, buena llegada, insisto, tan solo 23 años, tanto Richie como Ivan Ilić, dos centrocampistas con mucho talento, y luego arriba tienen a Duván Zapata, Antonio Sanabria, que están viendo puerta, incluso Che Adams, que fue un fichaje un poco sorpresivo, llegó de Inglaterra y que está aportándole cosas al Torino, un Toro que nos está gustando mucho en este arranque de la liga italiana. Teníamos más preguntas en el podcast de esta última semana. Llegaba una de Charco a secas. Hola equipazo, quisiera formular una pregunta. Tengo entendido que cuando Fede Valverde jugaba en Peñarol no era el típico jugador al que se le veía una proyección estelar como el caso de otros jóvenes talentos. Es más, en algún sitio, no recuerdo cuál, leí que ni siquiera estaba sentado en el 11 titular, cosa que me extraña viendo su nivel. En todo caso, me gustaría saber cuál era su situación en aquel momento previo a su fichaje y quién fue el artífice de este. Un fuerte abrazo, Bruno y compañía. Pues Charco a secas, tienes razón en que no estaba establecido, es verdad que era muy joven. La temporada en la que le firma el Madrid, él tiene tan solo 17-18 años y le firma el Madrid, por tanto, siendo un niño. En Uruguay tampoco es tan evidente darle situaciones de primer equipo claras a jugadores de 17 años. Y había jugado esa temporada un total de 12 partidos en la primera división uruguaya, de los cuales 8 habían sido como titular. Así que se puede decir que es cierto, que no era, vamos a decir, titular indiscutible, pero bueno, por una cuestión pura y dura de edad. Él destaca mucho en el Mundial, creo que es el Mundial Sub-20, sí, porque es 2017, el Mundial Sub-20 de Corea. Juega los 7 partidos en aquel torneo en el que Uruguay realiza un torneo impresionante. Llegan hasta enfrentarse con la selección de Italia y acaban perdiendo. Empatan ese partido, ese empate a 0, pero en los penaltis acaban perdiendo el partido. Una Italia en la que os sonarán nombres como Pessina, el actual centrocampista del Monza, Mandrágora, futbolista que ha estado en la cantera de la Juve, en equipos como el Torino, Ricardo Orsolini, también el zurdo del Bolonia, y bueno, en esa selección de Uruguay estaban Olivera, estaba Bentancur, estaba Viña, el lateral izquierdo, evidentemente Fede Valverde, Nico de la Cruz, el actual jugador de la liga brasileña. Bueno, muchísimos talentos, no pudieron ganarle ahí a la selección de Italia, pero creo que es en ese torneo, me suena que es en ese torneo cuando se fija en el Real Madrid, o acaba de dar el informe definitivo, y la figura clave en su fichaje, como nos preguntas, es Juni Calafat. Juni en ese momento no era, vamos a decir, secretario técnico, era el scout dedicado al fútbol sudamericano, entre otras cosas, hacía más cosas, pero básicamente era eso. Él tuvo muchísima importancia en fichajes, ya lo sabéis, como el de Vinicius, como el de Rodrigo Goes, pero también el de Fede Valverde. Fue una apuesta muy clara de Juni Calafat y acabó saliéndole, vamos, de la mejor manera. Y mola esta pregunta. Denis Iglesias en X nos deja: ¿por qué el Brest se ha convertido en el equipo de moda de la Champions? ¿Es una sorpresa o simplemente una contribución al optimismo de los que vamos con los outsiders? Pues la verdad es que para mí, yo lo reconozco, para mí es un sorpresón. Además es que el equipo empieza la temporada muy mal. No tenía casi nada que me llamara la atención. Y ahora mismo tiene varios futbolistas con un estado de forma sensacional. Abdullah Sima, el extremo delantero, está jugando a un nivel tremendo, una capacidad de aceleración, una velocidad en el último tercio tremenda. Romén del Castillo, que está jugando en la derecha a pie cambiado, tiene un talento también impresionante. A Jorque, el delantero tanque, se saca el otro día en Salzburgo, en Austria, una asistencia de 3 dedos sensacional. La verdad es que el equipo está rindiendo realmente muy bien. Para mí es una sorpresa que tenga 6 puntos en la clasificación. Y hay que decirlo así, está el Brest
a 3 puntos de clasificarse. Con una victoria más en cualquiera de los 6 partidos que le quedan, el Brest se clasifica, porque con 9 prácticamente todas las cuentas dan a algún equipo, a todos los equipos, vaya, que consigan 9 puntos clasificados, al menos para ese playoff de, vamos a decir, 16avos de la Champions. Hemos dado algunos nombres propios, pero vamos, que para mí Denis es una auténtica sorpresa lo que está ocurriendo con el Stade Brestois, el equipo de Francia, que hizo algo increíble la temporada pasada llegando a clasificarse vía Liga a la Champions y que lo está refrendando esta temporada en la máxima competición europea. Vamos a cerrar, pero con el menú de lo que no os podéis perder en este tramo de partidos de selecciones. No me gusta decir parón, vamos a decir tramo de selecciones. Vamos cerrando el episodio de esta semana, contándoos lo mejor de lo que tenemos en este parón de selecciones. Vamos a ir día por día y así sabéis lo más interesante que podéis ver cada uno de las jornadas. De hecho, os lo podéis poner cada día y así vais escuchando, según vayan pasando los días, lo que os queda por disfrutar. Este jueves 10 de octubre. A las 9 menos cuarto en Nations League se juega un Israel-Francia, primer partido de Francia sin la figura de Antoine Griezmann. A la misma hora todo un Italia-Bélgica, partidazo, y también un Inglaterra-Grecia, ya en la Liga B. Recordamos que Inglaterra ha bajado de categoría, ha bajado a la Liga B. Por lo que se refiere a Sudamérica, a las 10 de la noche un Bolivia-Colombia y para las 11 de la noche doble partidazo, Ecuador-Paraguay y un Venezuela-Argentina. El viernes 11. Luego repasaremos las clasificaciones principales para que sepáis cómo están las cosas en esa pelea por estar en el Mundial o por seguir adelante en la Nations League. Viernes 11, decía, 9 menos cuarto Bosnia-Alemania y a la misma hora Hungría-Países Bajos. Y a las 2 de la madrugada, es decir, la madrugada de jueves a viernes, a las 2, se va a jugar el Chile-Brasil, con la selección brasileña acuciada por los resultados. Para el sábado 12 a las 6 de la tarde, el Día de la Hispanidad, se juega el Croacia-Escocia. A las 9 menos cuarto, Polonia-Portugal, un Lewandowski contra Cristiano. Eso hubiera sido hace 10 años, ahora es muchas cosas más, pero bueno, un partidazo. España-Dinamarca, a la misma hora, oportunidad para los de Luis de la Fuente de volver a ser líderes de grupo. Y a las 3:30 de la madrugada, es decir, la madrugada de viernes a sábado a las 3:30, se va a jugar un Perú-Uruguay. Además, tenemos para el domingo 13 a las 6 de la tarde se va a disputar un Finlandia-Inglaterra, segundo duelo para la selección inglesa, que tiene Grecia y Finlandia. No son rivales dificilísimos, debería sumar seguramente los 6 puntos, pero bueno, no va a ser fácil la visita a Finlandia. Austria-Noruega también, buena oportunidad para Haaland y compañía de dar ese paso adelante que se le reclama a la selección noruega. Y para el lunes 14, 9 menos cuarto, tenemos un Bélgica-Francia, un auténtico partidazo, y a la misma hora Italia-Israel. Martes 15 de octubre. A las 9 menos cuarto, Polonia-Croacia y Escocia-Portugal. También a la misma hora, España-Serbia. Se vuelve a enfrentar España a la selección de Serbia. Y Suiza-Dinamarca. Partidazo también entre suizos y daneses. Veremos si le quedan opciones a la selección de Suiza todavía para aquel entonces, tal y como está clasificada. Y para el miércoles 16, y con esto vamos a cerrar, a las 11 de la noche, perdón, a la 1 de la madrugada, es decir, la madrugada de martes a miércoles, se juega a la 1 de la madrugada el Paraguay-Venezuela, a la 1:30 Uruguay-Ecuador, a las 2 de la madrugada Argentina-Bolivia y a las 2:45 Brasil-Perú. Este es el menú que tenemos para estos próximos días de partidos de selecciones. Las clasificaciones, lo más caliente está en la lucha, en la búsqueda por ser equipo mundialista. Ya sabéis que en Sudamérica, en esa fase de clasificación CONMEBOL, pasan a clasificarse 6
y un séptimo va al playoff. Pues bien, Argentina es primera clasificada con 18 puntos, Colombia es segunda con 16, Uruguay es tercera con 15, Ecuador es cuarta con 11, Brasil es quinta con 10, está en peligro, y Venezuela es sexta con 10 puntos. La selección de Paraguay sería la primera que no iría directa, que estaría en el playoff y que está con 9 puntos. A partir de ahí, Bolivia tiene 9 puntos, Chile tiene 5 puntos y Perú tiene 3 puntos. Esta es la clasificación en Sudamérica. De lo más destacado de la Nations League, Portugal en su grupo 1 de la Liga A de Naciones, Portugal 6 puntos, Croacia 3 puntos, Polonia 3 puntos y Escocia 0 puntos. En el grupo 2, Italia 6 puntos, Francia 3 puntos, Bélgica 3 puntos, Israel 0 puntos. Grupo 3, Alemania 4 puntos, Países Bajos 4 puntos, Bosnia y Hungría cierran con 1 punto. Y en el grupo 4, ya para cerrar, la selección de Dinamarca ahora mismo tiene 6 puntos, España tiene 4, Serbia tiene 1 y Suiza tiene 0. Creo que para ponernos algo de aliciente en la fecha FIFA puede servir este tramito de final de Play Fútbol. Nosotros nos vamos. El lunes que viene más Play Fútbol. Sed felices. Hasta entonces. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.